no es suficiente por una situación clara. Usted me dice que no hay recursos en el país, y yo le digo que sí tenemos recursos. Tenemos 65.000 millones de reservas internacionales en el país, tenemos una deuda que no supera el 30% del PBI, un ratio bastante significativo en comparación con otros países, pero tenemos una política económica bastante conservadora. Por ejemplo, haber fijado como 3%, después de haber incrementado de 2% a 3%, muy bien, por ejemplo, el déficit fiscal, es una política conservadora. Sigue ignorando, en mi opinión, el lado del consumo, el lado del desarrollo de la capacidad adquisitiva, y esto lleva, digamos, a considerar que es bastante suficiente. Yo creo que es insuficiente este incremento remunerativo. Muy bien. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Queríamos saber su opinión y ahora nos vamos a enlazar de inmediato con el profesor Pedro Castillo, que es el líder de los gremios regionales que han llegado hasta Lima para hacer su protesta. Y, por supuesto, le voy a preguntar su opinión sobre lo que acaba de escuchar, sobre el mensaje a la nación que acaba de dar el presidente Pedro Pablo Kuczynski, entre otras cosas. Buenas noches, profesor Castillo. Bienvenido a RPP. Sí, muy buenas noches, mi estimado periodista. Un abrazo y un saludo combativo a todos los maestros del país y un saludo también a los padres de familia de toda la nación. Muy bien. El presidente Kuczynski, profesor Castillo, ha pedido a los maestros regresar a clases porque, de hecho, esta huelga está afectando a millones de niños en el Perú y la gran preocupación es de que vayan a perder el año escolar. Ha hablado, evidentemente, de que después de 10 años de mínimos aumentos salariales, él acaba de cumplir con su promesa y ha pasado a aumentar en un 30% de 1.540 a 2.000 soles en la línea de bases, y que luego él con la propia ministra Martens y los ejecutivos del Ministerio de Educación han estado escuchando permanentemente a los maestros sobre sus reclamos, la deuda social, las pensiones, las evaluaciones, los auxiliares, etcétera. Pero ha sido muy enfático y ha dicho que no van a dialogar con los movimientos violentistas y que no se deben de mezclar la educación con los intereses de unos cuantos. ¿Cuál es su opinión, señor? Bueno, decirle a los maestros que nos mantengamos firmes. Acá en esta huelga nos quedan dos opciones, dos caminos importantes. O permanecemos en las calles luchando nuestro respeto al trabajo, o nos sometemos de rodillas a un Estado y a un gobierno que siempre quiere la privatización de la educación, pauperizar la educación, crear siempre maestros baratos en el país, llevarnos simplemente a través de programas educativos, a través de una ley de reforma magisterial al abismo laboral permanentemente. Lo que queremos, el señor presidente tiene que sentarse a conversar con los maestros. El señor presidente no conoce la realidad del maestro. No podemos nosotros volver a las aulas si no nos escuchan, porque pero no vamos a volver. Se ha sentado a conversar con varios gremios. Creo que con el único que no se ha sentado es con usted, porque Lo que se ha sentado a conversar, señorita, lo que se ha sentado a conversar es con fantasmas. Lo que se ha sentado a conversar es con gente que no representan a nadie. Se ha sentado a conversar con el centro de SUTEP, que tienen una colusión por años, porque comen juntos en el Ministerio de Educación, toman su cafecito de la plata de nosotros, es decir, del aporte que damos nosotros. El Ministerio de Educación tiene un representante en el directorio de la rama que come y lleva y trae y come. Y también ¿cuál es el problema? Sí, yo quiero preguntarle cuál es el no es un problema quién está mandando a quién en el sindicato. No es un problema de poder por el gremio, no es un poder por la derrama magisterial, no es un problema político. El problema del magisterio, nosotros los maestros estamos en pie de lucha y no vamos a delegar nuestras fuerzas porque creemos importante que aquí no esté en juego solo el problema del magisterio, esté en problema la crisis educativa. Y pido al país mañana, apóyennos, mis estimados maestros y los maestros, pido al pueblo peruano para hacer una marcha nacional, toda vez de que existe una reacción totalmente de espaldas al magisterio. Cuando somos nosotros, cuando los maestros salimos a las calles a defender a nuestros estudiantes, la educación de nuestros estudiantes, la alimentación de nuestros estudiantes, nos dicen que somos violentistas, nos pintan de 1000 colores, pero cuando estamos en elecciones ahí nos llaman ciudadanos. ¿En qué país estamos? Esto lo estoy escuchando, profesor Pedro Castillo. ¿Usted pertenece a CONARE? ¿Usted es simpatizante de Movadef? Hemos tratado de limpiar todo este tipo de cosas. Nosotros los maestros, los dirigentes, no contratamos maestros, no nombramos maestros. Su responsabilidad de identificar a personas violentistas, sectarias, en este caso, debe ser la propia autoridad. Cada trabajador tiene sus funciones, cada trabajador tiene sus normas.
¿Por qué en este momento empiezan a mezclar una cosa con otra? ¿Por qué? Porque no quieren asumir su rol como Estado. La educación del país tiene que hacerse con los maestros, la reforma educativa tiene que hacerse con los maestros. 17 reformas educativas que han ido al tacho de basura. ¿Por claro, qué? pero Porque y no los maestros, sí, lo estoy entendiendo, pero permítame hacerle preguntas para poder entenderlo mejor. Pero y los gremios que han llegado a acuerdos con la ministra Martens, por ejemplo, el propio... ¿Cuál gremio, mi estimada? ¿Cuál gremio, mi estimada periodista? Sí, no, permítame terminar la pregunta. El presidente Kuczynski hoy día en el mensaje ha dicho de que en el Cusco, donde comenzó la huelga, por ejemplo, se ha acabado la huelga. Mentira, el 60% de los maestros están totalmente indignados. ¿Qué le ha pasado a la ministra cuando ha ido al Cusco? ¿Acaso no le ha pedido nuevamente que solucione los problemas? ¿Acaso el Cusco no ha firmado el acta del 13 de diciembre de los que fueron el centro ratificando los despidos en esa acta? Puntualmente, ¿qué es lo que usted exige al gobierno del presidente Kuczynski, señor Castillo? Que se siente a conversar. Vamos a plantear una mesa de diálogo. Nosotros no somos intransigentes. Sí, estamos planteando, pero creo que no se quieren sentar a conversar con usted. Cese los despidos masivos al magisterio. Nosotros no estamos en contra de la evaluación, mi estimada periodista. Nosotros no evaluamos a los alumnos para echarles de la escuela, sino para hacer un trabajo más personalizado. Queremos que detrás de cada profesor existe una familia, hijos estudiando, tienen toda una familia, el profesor se enferma, el profesor tiene hambre, tiene sed. Y en ese sentido creemos importante de que el Ministerio de Educación tiene que sentarse, que no implemente leyes represivas administrativamente, económicamente, es decir, ¿sabe usted? Yo le invitaría en todo caso a la propia ministra que un mesito siquiera viva a ver con 1.200 soles el sueldo de un maestro. ¿Me entiende? Sí, pero ya no va, el aumento ya ha sido para 2.000 soles. Eso... Desgraciadamente ese aumento está en papeles. ¿Sabe por qué? Porque para el próximo año normativamente... Pero les van a aumentar en diciembre. Eso sí, no están de acuerdo con eso. Escúcheme, señorita. Es que nos van a aumentar en diciembre. ¿Sabe por qué? Porque en el próximo año, en el 2018, nos van a aumentar las horas de trabajo. A nosotros no nos van a mentir. El profesor de 24 horas sí o sí tiene que trabajar. ¿Quién les ha dicho que les van a aumentar las horas de trabajo? Está tipificado. Nosotros le vamos a hacer llegar la copia del documento, la copia de la normatividad para revisarlo. Me ganó el tiempo. Sí, dígame, antes de la pregunta cerrada. Últimamente, creemos importante, por ejemplo, lo importante que tiene que acá asumir su rol el Estado, que eleve el Producto Bruto Interno al sector de educación para no volver a trabajar con niños tuberculosos, con niños anémicos. Bueno, ayer el presidente ya lo dijo, que ya ha dicho que... Los maestros contratados totalmente abandonados, los auxiliares de educación, nuestros maestros, nuestros cesantes y jubilados. Dígame, profesor Castillo, tengo que terminar esta entrevista, pero usted es bienvenido siempre a RPP y para conocer más su pensamiento, pero ¿usted pertenece a Movadef? Por favor. No, solo le pregunto sí o no. Es que la misma prensa no entiendo por qué se ha comprado estas cosas. No, yo no me he comprado nada. Yo no me he comprado nada, señor. Yo solo pregunto. Mi pregunta es cerrada. ¿Usted pertenece o no a Movadef? Totalmente descartamos eso. Yo vengo de la provincia de Chota, vengo de Chota, de la provincia de Chota, donde nosotros hemos contribuido a la pacificación del país. Muy bien. ¿Usted tiene algún interés político, señor Castillo? El único interés que me tiene es volver a mi aula y contribuir con la educación del país. Muy bien. Soy maestro de aula y volveré a mi país. ¿Cuándo va a volver a las aulas de su colegio? Cuando nos escuchen y cuando tendremos que solucionar el problema del magisterio, el problema del país. Entonces usted lo que hoy día nos está diciendo es que lo único que quiere es que Marilu Martens se siente con usted y le escuche. El problema, lo que tiene que hacer es eso. Nosotros hemos venido para dialogar. No deberíamos llegar a esta altura si en cuanto la huelga hubiese aperturado el mesa de diálogo, no estuviéramos llegando a esta altura, mi estimada. Agradecerle a usted, señorita de Radio Programa, es una emisora muy importante, muy seria, una emisora que educa al país. Muchas gracias, profesor Castillo. Bueno, así estamos.